Dios les bendiga, hermanos míos. Qué agradable poder estar en este espacio y en especial tener un tiempo de reflexión alrededor de la palabra de nuestro Dios. Estos tiempos para nosotros como país y en general para nosotros como sociedad han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de enfrentarnos a condiciones y a situaciones que realmente son nuevas, en las que todavía no entendemos hacia dónde caminan muchas cosas y donde no podemos decir que ya hemos superado una cosa y está apareciendo una nueva dificultad. Sin embargo, hermanos míos, cuando la humanidad se encuentra en esos momentos, y la historia de la humanidad así lo demuestra, son los tiempos muy especiales para que aquellos que quieren aprovecharse y sacar partido precisamente de esa confusión, de esa zozobra que hay en el corazón de las personas, lo llamamos nosotros, es donde los especuladores aprovechan para hacer sus mejores momentos, sus mejores jugadas. Y una de las formas donde eso se da con mucho éxito es precisamente cuando logran polarizar a la sociedad o logran polarizar a un pueblo. Y es allí, hermanos míos, donde el cristianismo a nosotros nos hace una invitación muy clara, muy concreta. Y quiero que veamos alrededor de esa idea un texto que nos presenta el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Cuando leemos del versículo 10 al versículo 16 de este primer capítulo, descubrimos que en la sociedad y particularmente en la iglesia que se estaba fundando en Corinto, había una división o habían divisiones entre los creyentes, había como una polarización entre ellos, porque habían maestros que estaban allí surgiendo y entonces en medio del pueblo habían quienes decían, no, yo soy discípulo de Pablo, otros decían, no, yo soy discípulo de Apolos, otros decían, yo soy discípulo de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo se entera de esta situación que se está dando en medio de los corintios y escribe una carta en la que el mensaje central y particularmente el mensaje del capítulo 1, versículo 18 al 24, es devolvernos a esa cordura para descubrir que Cristo no nos ha llamado a estar de parte de unos o de parte de otros, que Cristo no nos pone a nosotros a polarizarnos, sino todo lo contrario, que es el hecho de poder descubrir que ese juego de la polarización es la sabiduría de este mundo y es la forma como los reyes, los gobernantes del mundo usan del poder, porque es que cuando el pueblo está dividido, cuando el pueblo está luchando entre ellos mismos, cuando entre nosotros mismos nos estamos atacando, es mucho más fácil que puedan hacer todas sus jugadas sin que nosotros nos demos cuenta, por un lado, y por otro lado, el daño que nos terminamos haciendo y al final la solución cualquiera que sea que nos terminen dando, pues nos termina pareciendo buena porque nosotros mismos ya nos hemos hecho mucho daño internamente. Entonces, frente a esa visión, quiero que leamos los versículos 18 al 24 para que hoy recordemos ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en este momento? Y no hablo solo como sociedad colombiana, porque sé que muchas personas fuera de Colombia van a escuchar este mensaje, sino que podamos entender qué es lo que Dios nos pide en todos los momentos de la historia, porque el cristianismo y el mensaje del cristianismo, que es el mensaje de la cruz, trasciende los momentos históricos que nosotros podamos estar viviendo. Entonces lo primero que dice allí en el capítulo 18, en el versículo 18, capítulo 1 dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Estoy leyendo la versión del Peregrino. Hermanos míos, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden?
nosotros tendríamos que decir que aquí no estamos hablando de una religión. El mensaje de la cruz es locura para los que quieren resolver las cosas inmediatamente, para los que consideran que los problemas de una sociedad se resuelven de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. Hermanos, el mensaje de la cruz, que es el mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver que la vida de un ser humano solo se sostiene cuando día a día esa persona aprende a creerle a Dios y se sostiene en esa fe. Ese es el mensaje que nos muestra nuestro Señor Jesús, que al final es el mensaje de la cruz. ¿Por qué Él llega allí? ¿Por qué termina Jesús siendo crucificado? Porque durante cada uno de los días de su existencia tomó la decisión de sostenerse donde Dios lo necesitaba. Jesús y el mensaje de la vida de Jesús nos demuestra que cambiar una sociedad no es algo que se va a dar de un día para otro, no es algo que se va a dar simplemente porque hagamos una manifestación o porque nos pongamos, como se dice, en pie de lucha. Hermanos, el mensaje de la cruz, el mensaje de la vida de Jesús leído hoy para cada uno de nosotros, nos está diciendo que Dios solamente puede obrar cuando todos los días cada uno de nosotros tomamos la decisión de ubicarnos donde Dios nos necesita. Y esa es la locura. En este momento esa es la locura, porque todos en la sociedad están convencidos de que las cosas se van a dar mágicamente. Y cuando nosotros vemos no solo la historia, sino los ejemplos que alrededor del mundo encontramos de lo que produce la guerra, de lo que produce el hecho de la violencia, de irnos unos contra otros, al final, hermanos, descubrimos que eso no es lo que soluciona las sociedades. Dios nos ha demostrado que Él tiene muy claro hacia dónde está dirigiendo su propósito, que la sabiduría del mundo, dice en el versículo 19, dice aquí, como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. Lo que se ve como inteligente, como solución en este mundo, al final no es más que confusión delante de Dios, porque nada tiene que ver con lo que Él, como verdadero dueño del universo, como verdadero dueño de nuestras vidas, está decidido a hacer. Eso es confusión. Y por eso el hecho de que nosotros queramos resolver las cosas desde la sabiduría del mundo, en lo que se nos está diciendo todavía alrededor de la pandemia, hermanos, porque no podemos perder de vista que todavía estamos en medio de una situación de salud que es difícil y que como sociedad, con todas las dificultades que tenemos, si no nos cuidamos, se nos va a complicar mucho más, pero que nosotros todavía estemos creyendo que lo que Dios nos ha entregado como solución no es solución y le estemos creyendo a otras cosas que se muestran aparentemente como el resultado de personas muy inteligentes, que dicen que la vacuna no sirve, que nos dicen que cuidarnos no tiene sentido, que es mejor salir a las calles, salir a luchar. Hermanos, eso es locura. Eso en estos momentos Dios lo ve y dice, eso es la confusión, porque aunque se muestran como argumentos muy inteligentes, están produciendo confusión en la vida nuestra. Dios entonces, dice el apóstol Pablo, que decide salvar al mundo a través precisamente de lo que el mundo no puede entender, pero que los creyentes, que quienes se dedican a vivir en esta filosofía, que quienes se entregan a vivir a esta filosofía que es el cristianismo, entonces descubren que ahí es donde está el verdadero poder de Dios. Dice
Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios, en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros. ¿Cuántos en este momento no están orando a Dios para que haga algo mágico y resuelva el problema de Colombia? Así no es, hermanos míos. Esta solución no es mágica. Resolver los problemas que tenemos como sociedad nos van a tomar años, nos van a tomar tal vez décadas, pero tenemos que entender que hay que empezar a tomar las posturas en nuestra vida, las decisiones en nuestra vida. No es un milagro, porque los milagros se dan cuando hay quienes se ubican en el territorio donde lo de Dios se puede expresar. Un milagro es que, por ejemplo, en una familia realmente reine la verdad, reine la justicia. Si nosotros como familias, si nosotros como barrios, como entornos, lográramos superar la corrupción, lográramos superar el facilismo, lográramos superar esa idea de tenerlo todo por la vía rápida, por la vía inmediata, si lográramos superar la idea de vernos víctimas de todo lo que los demás hacen y empezáramos a asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, hermanos, allí empezarían a darse los milagros de Dios. Pero no solamente son milagros. Hay quienes dicen, ¿dónde está el argumento más sabio? Y entonces dice, para los judíos buscan milagros, los griegos buscan sabiduría. Recordemos que los griegos en ese momento era la sociedad de filósofos. Y en este momento nosotros diríamos, hay quienes quieren estar a la vanguardia del conocimiento, de las teorías económicas, de las teorías sociales, de las teorías. Y no digo que eso esté mal, pero allí no está el poder de Dios para salvarnos. Porque al final las teorías son teorías. Los planes de Dios son reales y se cumplen. Y Dios nos está salvando. Y Dios tiene planes con la sociedad que no son teorías, que no son simplemente ideas, son cosas reales y que Él tiene el poder para hacerlas. Por eso, hermanos míos, dice el versículo 23, mientras nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. El mundo en este momento está muy confundido y es un momento muy oportuno porque probablemente usted en este momento esté en crisis y todo lo que usted escucha lo haya hecho es entrar en crisis de angustia, de preocupación, de decir, ¿y entonces para dónde vamos? ¿Y qué va a pasar con la vida nuestra? Hermanos, es un buen momento porque las crisis nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos y que sea el momento para nosotros preguntarnos ¿en dónde está fundamentada mi sabiduría en este momento? Mi esperanza para la existencia, ¿en dónde la tengo yo fundamentada? ¿En lo que me dicen los noticieros? ¿En lo que me dicen las redes sociales? ¿En lo que me dicen mis amigos, mis familiares, mis vecinos? ¿O tengo yo un conocimiento claro de lo que Dios ha dicho y puedo esperar en eso y moverme como viendo al invisible? Otra pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿cómo estoy con mi vida presentando el mensaje de la cruz? Y es que hoy más que nunca la sociedad necesita tener referentes, personas que estén convencidas de la obra que Dios está haciendo porque ellos se están ubicando donde Dios está orando.
Y ese es usted y ese soy yo. ¿Cómo está usted presentando ese mensaje? Y no es el mensaje de decir, hace 2000 años Cristo murió y resucitó. Es el mensaje que le dice a la gente, hoy Cristo está vivo y yo estoy viendo a Cristo y viéndolo a Él camino cada día porque le creo a un hombre que ha alcanzado una actualidad, una vigencia, que conoce la historia de la humanidad y tiene las claridades para el momento que nosotros estamos viviendo. Y una pregunta muy importante, ¿qué busco yo en este mundo? ¿Qué es lo que me mueve a mí en este mundo? Y la respuesta como cristianos debía ser, lo que cada día nos debe mover en este mundo es caminar hacia Dios. Y todo lo demás, hermanos míos, queda encerrado en esa disposición y en esa intención. Recuerdo en estos momentos la alabanza, una canción de Marcos Vidal, donde él dice y empieza mostrando, la alabanza se llama Buscadme y viviréis. Y él empieza mostrando toda la descomposición que hay en el mundo, y dice él, cada vez más violencia, cada vez más maldad en la tierra. Y dice él, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Y entonces hace la pregunta que seguramente muchas personas están haciendo hoy. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está ese Dios que hace tiempo se dejaba oír? ¿Dónde está ese Dios que hacía cosas grandes? Y entonces en la forma de la alabanza, Dios le responde al hombre que le está preguntando y le dice, bueno, cíñete como un varón valiente, porque yo voy a hablarte y tú me vas a responder. Y entonces dice en la canción, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron sus compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Y esta es la pregunta que hoy nosotros deberíamos hacernos, porque hermanos míos, muchos estarán diciendo, ¿cómo se les ocurre creer en que Dios va a hacer algo si no salimos nosotros a hacer, si no salimos nosotros a buscar? Para muchos eso es una locura, que nosotros no estemos corriendo detrás de todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que decir, es que yo sé quién está orando. Y como lo dice la alabanza, buscadme y viviréis. Si nosotros queremos ver una Colombia y una sociedad en el mundo que prevalezca, busquemos a Dios y busquemos lo de Dios. Aunque parezca locura, sostengámonos allí y vamos a descubrir, hermanos míos, que Dios tiene alternativas. Hoy yo lo invito a que usted, en esa actitud devocional, tome la postura auténtica de un siervo de Dios. No nos dejemos embolatar. De pronto muchos no estamos embolatados en eso, pero sí estamos embolatados en otras cosas. En mirar cómo sostenemos nuestra vida, nuestro sustento, en mirar cómo ganamos más plata. Al final, hermanos, si Dios no es la motivación, entonces nosotros no estamos predicando la locura de la cruz. Porque si algo movió a Jesús cada día en su existencia, fue hacer la voluntad de su Dios. Y ese es el mensaje de la cruz
la locura que hoy nos salva. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ubicarnos, a volver a la locura no del mundo, sino a la locura de la predicación, del evangelio, de la salvación, porque Dios decidió salvar a los creyentes, no con la sabiduría de este mundo. Y todo lo que estamos viendo es sabiduría de este mundo, sino con la locura de la predicación, con un Cristo crucificado, que es el resultado de una vida que le cree a Dios y a quien Dios resucitó. Oremos, hermanos míos, porque Dios todavía tiene mucho que hacer, pero es el compromiso nuestro el que le va a abrir puertas a Él. Buen Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos perdón, Señor. Yo personalmente tengo que pedirte perdón por muchas de las actitudes en las que he caído, Señor. Y con mi pueblo venimos a pedirte perdón, Señor, porque hemos caído en actitudes equivocadas. Nos hemos dejado llevar por los afanes y eso ha impedido que tú puedas obrar en la vida nuestra. Ayúdanos a tener la claridad, Señor. Ayúdanos a entender que los problemas de nuestra sociedad no se van a resolver en un mes, en un año, en 10 años, que esto va a tomar mucho tiempo, pero que tú has venido formando la iglesia, que tú nos has venido dando profesionales, que tú nos has venido dando personas creyentes y que cada vez necesitamos ubicarnos mucho mejor en el territorio tuyo, Señor, para que tú realmente puedas producir ese impacto en nuestra sociedad. No sé si yo logré ver ese cambio, Señor, pero estoy convencida de que tú tienes planes y de que tú tienes propósitos y que los vas a sacar adelante. Si llegas a encontrar al menos a uno que se disponga a hacer tu voluntad, eres capaz de cambiar la historia de la humanidad, eres capaz de cambiar la historia de nuestro país. Aquí no somos uno, Señor, somos una iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver a la cordura que es la locura de este mundo, porque ellos no entienden cómo a través de la paz, cómo a través de la verdad, cómo a través de la justicia se puede volver al orden. El mundo cree que la forma de ganar las cosas es con violencia, es haciendo protestas, es llevando todo, Señor, a una forma que no es lo correcto. Esa es la locura del mundo. Tú nos estás llamando, Señor, a ser partícipes de esta locura que significa, Señor, la vida de Cristo, una locura que es la cordura absoluta, porque tú sí entiendes todo lo que estás haciendo en el universo. Y tú sí sabes por dónde van los planes verdaderos para este mundo, Señor. Ayúdanos a volver a esa realidad, a creerte a ti y a ubicarnos donde tú nos estás necesitando para poder producir el cambio en nuestra sociedad. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias por la iglesia y comprometo mi vida, Señor, para servirte y ubicarme cada día más donde tú me necesitas. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.